Hola, Arrasaldón. Bueno, a veces cuando un guionista o una guionista se siente en apuros laborales, digamos, pues porque no consigue vender sus guiones o sus proyectos, o porque no se los encargan, o porque los encargos no se los pagan, o porque está hasta las narices, o porque tiene dos familias que mantener, por lo que sea, pues ese guionista, digamos, busca una salida de emergencia, ¿no? No hablo ahora de las salidas esas marcadas con rótulos luminiscentes, aunque a veces seguro que todos en alguna reunión también la hemos buscado, ¿no? ¿Por dónde se sale de aquí? O si no nos habrá pasado, bueno, no nos habrá pasado, pero a mí me viene ahora a la memoria pues la película en la que Woody Allen era actor, The Front, que sí, que la dirigió Martin Reed, pero la escribió Walter Bernstein, en la cual pues él era la tapadera de un guionista blacklisted del macartismo, ¿no? Y de repente se veía en una reunión en la empresa productora conminado a reescribir una escena en el despacho de al lado, pero él era completamente ágrafo. Entonces, en la escena Woody Allen se le ve totalmente apurado, intentando salir por la ventana, etcétera, etcétera. Bueno, y realmente resulta, es de compadecer, ¿no? Las ventanas y los guionistas también, como esta mañana ha explicado Sergio G. Sánchez, G. de Gutiérrez, aunque como escribe los guiones en inglés podría ser G. de Writer, pero perdón por el casticismo. Pues él también ha hablado de su relación con las ventanas. Es una relación estrecha, cercana, es una tentación, pero como salida de emergencia tiene un problema, que es que tiene poco futuro. Entonces, posiblemente la carrera del guionista se acaba ahí. Entonces, hablemos de las otras salidas de emergencia, las que sí nos pueden llevar a otros territorios en los que algún futuro nos espere, ¿no? Esas salidas, digamos, que para entendernos también vamos a llamar ejercicio profesional paralelo, porque les buscamos distintos requisitos a ese tipo de salidas, pero sobre todo dos. Uno, que es el primero que entra en la ecuación normalmente, es algo que no esté demasiado lejos de lo que hago cuando escribo guiones, ¿no? Es decir, no buscas en el sector de la hostelería, salvo que no tengas otro remedio, ni en el de la automoción, ¿no? Dices, algo que tenga bastante que ver con lo que hago. Porque bien es verdad que los guionistas, aunque nos quejamos mucho, también tenemos nuestra propia mística, la mística de la pertenencia al gremio de los guionistas, ¿no? Esos creadores primigenios. Esto es como en el caso del fútbol ser hincha del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, hombre, disfrutan cuando ganan, pero casi disfrutan más cuando pierden, que es lo habitual. O sea, cuando pierden los campeonatos, aunque sea por los pelos, y eso pues es una cuestión de mística. La nuestra es parecida a la de los del Atlético de Madrid, y como en el famoso spot aquel podríamos preguntarnos, oye, ¿nosotros por qué somos del Atleti? ¿Nosotros por qué somos guionistas? Entre otras cosas, pues porque nos gusta, ¿no? El segundo factor, o el otro factor que consideramos que aunque yo lo ponga segundo en este orden de prelación, es siempre el que más nos importa, es que nos paguen por ello. Esa otra cosa que haga, que me paguen por ello. Porque ¿para qué iba a dejar de escribir guiones alegando que no gano lo suficiente o que no gano nada si en ese otro viaje las alforjas también están vacías, ¿no? No abandonaríamos entonces nuestra zona de confort, esa zona de confort de guionistas, o sea, llena de palabras, unas escritas en forma de guiones y otras verbalizadas, normalmente en forma de quejas, ¿no? Entonces, cuando hablo de salidas de emergencia, y vamos en esa reiterada costumbre al diccionario de la Real Academia Española, vemos que emergencia es un vocablo con dos acepciones diferentes, y resulta que yo compruebo que las dos las he experimentado en carne propia en mi búsqueda paralela de qué otras cosas hacer, además de escribir guiones cuando pues, lo necesito, muchas veces económicamente o muchas veces vivencialmente, y por tanto ambas pertinentes en el caso que hoy nos ocupa, ¿no? Empiezo por la segunda acepción, que es aquella que define emergencia como suceso, accidente que sobreviene. Bueno, a mí me parece que como definición podría mejorarse, pero bueno, basta para que nos entendamos que es una de las cosas, no la única, pero es una de las cosas que se le pide a un diccionario a sus definiciones. Suceso o accidente que sobreviene. Las situaciones de emergencia como estas, tipo suceso o accidente que sobreviene, a las que nos vemos normalmente sometidas los guionistas, son estados económicos depauperados casi siempre, casi siempre. Entonces, yo en esos casos, en los económicamente depauperados, pues he solido recurrir pues, muchas veces a la docencia como salida, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, que si yo os pediría que levantéis la mano el guionista o la guionista aquí presente que nunca ha dado una clase de guión, un taller, una sesión en un máster, una masterclass, o sea, creo que prácticamente
todos, el 100% de la profesión, alguna vez ha hecho esto, ¿no? Entonces, con lo cual no debe ser una cosa tan lejana a nuestros alcances, ¿no? En esos cursos sí que es cierto que normalmente nos dedicamos a explicar a gente que no ha avanzado tanto en su carrera como nosotros, o que no sabe tanto como nosotros, o aprendices, o nos lo creemos que lo son, pues nos dedicamos, en virtud de nuestra supuesta sabiduría, a predicar sobre supuestas reglas inviolables del guión, reglas que resulta que nosotros, en virtud de nuestra experiencia y veteranía, hace tiempo que dejamos de cumplir y que nos las saltamos olímpicamente, porque hemos descubierto que lo que hace que un guión tenga valía es la capacidad de contagiar o de empapar de emoción a su espectador una vez convertido en película, y no que tenga los 3 puntos de giro, o sea, los puntos de giro en la página 25, en la tal, bueno, todas esas cosas que todos no sabemos a nivel teórico porque hemos estudiado o leído los manuales correspondientes y seguro que lo hemos contado en las clases que damos. Pero luego también estoy seguro que cuantos más años llevas en el oficio, menos te preocupa respetar eso como un código escrupulosamente obligatorio. Dando clases, pues hombre, la verdad es que se gana menos dinero que escribiendo, salvo que aquello que escribes amarille siempre en el cajón y nunca lo vendas, o se difumine entre los bits del disco duro del ordenador, que puede pasar y pasa, ¿no? Que a veces, o sea, desde que escribiste una cosa han salido ya tantas versiones nuevas del sistema operativo que llega un día en que tus herramientas informáticas ya no son capaces de abrir el archivo original. Y entonces eso a veces es para bien, porque te produce una depuración natural que también es necesaria, ¿no? Para no seguir anclado eternamente a aquel proyecto que escribí y no pude vender. Pero bueno, también merece la pena preguntarse si serán así, es decir, de las de ganar menos, digamos, todas las salidas de emergencia que un guionista en apuros puede atravesar, ¿no? Me consta que Fernando Navarro explicará su experiencia al respecto, o sea, experiencia que no es pequeña ni monótona, es muy variada, está llena de imaginación y, ya digo, de amenidad, y estoy deseando escucharle, ¿no? Yo, durante el resto de mi intervención, me centraré ya en esa otra dedicación paralela que he ejercido mucho, y en los últimos 15 años quizá más incluso que la de guionista, y que se acoge a la otra acepción, la que en el diccionario de la Real Academia aparece en primer lugar, del término emergencia. Aquí, bueno, empieza, lógicamente, el diccionario haciéndonos la jugarreta habitual. Emergencia, acción y efecto de emerger. O sea, nos remitimos a otro vocablo. Vamos al otro vocablo y resulta que emerger es brotar, salir del agua u otro líquido. Para mí también sigue siendo una definición estrecha. O sea, yo la critico por limitada, y eso me obliga a cogerme al verbo emerger en un uso metafórico. Y entonces, en ese uso metafórico, yo no hablo ya solo de un fluido real, sino hablo de aparición, exhibición o exposición por encima de un nivel de referencias. En la definición de la RAE es el agua o el fluido líquido. En mi ejemplo, en mi referencia, pues es el éter profesional, digamos, el fluido profesional. Y ahí es a donde me remito a la hora de hablar de la función de producción ejecutiva como una posible vía de emergencia natural para el guionista, que decide o acepta o se propone o le proponen venir a más. Venir a más, o sea, ¿qué quiere decir esto? Y lo explico un poco en el abstract que aparece, o sea, el que me pidieron que redactara para los materiales de promoción de este encuentro. Y bueno, ahí hablo del ejercicio de la función de producción ejecutiva como una de las salidas o escaladas, y ponedle o no, o ponedle o quitadle las comillas al término escaladas, que yo encuentro más naturales en la deriva profesional del guionista hacia otros campos, también del sector, pero otros campos profesionales en los que pueda intervenir, ¿no? Es evidente que para ejercer la producción ejecutiva se requieren dosis de atrevimiento y cierto nivel de preparación, o sea, no nos engañemos, no es una tarea fácil, pero es una opción que, en mi opinión, está muy cerca, muy a la vista, en forma de tentación, digamos, para todo guionista, toda guionista que se atreva a sacar los pies del tiesto. En el abstract también digo que uno no debe engañarse al respecto, porque, y esto lo leo textualmente, cuando un guionista se adentra en la provincia de la producción ejecutiva, por suerte o por desgracia para él, según cómo se mire, viene a más territorio que cubrir, más responsabilidad que ejercer, más aspectos que controlar, más destrezas que activar, más problemas que solucionar, más trabajo que hacer, más riesgos que correr, pero también, para que todo aquí no sea malo, más dinero a ganar. De ahí, pues, el título de la ponencia, que la he bautizado como Más es más,
que bueno, que también en clave de broma viene a contradecir ese dicho, ese aserto al que somos, o sea, tan del gusto de los guionistas, porque todos lo citamos, aunque nosotros como guionistas se lo tomásemos prestado a Mies van der Rohe, que es el de menos es más. Bueno, en este caso, más es más. Pero bueno, ya digo que aquí hablando de venir a más, o como suele decirse ahora, de venirse arriba, califico esta opción profesional, la de la producción ejecutiva, como un modelo de salida de emergencia que se acoge, como decía, a la primera acepción del diccionario. Pero bueno, un productor ejecutivo, ¿qué es? Todos lo sabemos, pero a veces también, bueno, ya que va de definiciones la cosa, vamos a intentar acotar la definición con un cierto humor, al menos, ¿no? Al estar hoy aquí en Bilbao, en este encuentro, pues yo me he acordado de un jefe que tuve cuando trabajaba en una productora en esa misma ciudad, y al cual, bueno, algunos de los que estáis por aquí, veo que sé que lo conocéis. Esta persona, sé que lo conocéis y que para algunos de vosotros es más un personaje que una persona, pero bueno, dejémoslo ahí. Pues bueno, esta persona tenía en ocasiones, no sé si ahora tiene, creo que se ha amansado un poco, según me cuentan, una forma muy brusca de expresarse, o sea, una manera muy abrupta o muy extremada de decir las cosas y de definir, ¿no? Recuerdo que en una ocasión, en uno de sus proverbiales momentos de enojo, dijo: ¿qué es un productor? Un productor es un tonto con carnet de conducir. Entonces, bueno, él se refería a los jefes de producción, ayudantes de producción, y bueno, es evidente que no tenía razón, pero como Butad tiene su gracia, un tonto con carnet de conducir, eso era para él un productor. Pues bueno, en homenaje a mi exconsejero delegado, yo ahora recurriré a otra Butad para definir lo que, según mi punto de vista, es un productor ejecutivo, o sea, bueno, o un productor ejecutivo ideal, al menos. Y diré que un productor ejecutivo es un guionista que le ha perdido el miedo a la hoja Excel. Y, en segundo lugar, y que ha aprendido a conjugar los verbos en primera persona de plural. Las dos partes de la definición son igualmente importantes, pero vamos a empezar por la primera. Al empezar por la primera, me permitiréis una excursión lateral para opinar que la cultura española en general ha sido muy refractaria al conocimiento científico. O sea, le ha hecho mucho daño al desarrollo de este país aquella frase de otro bilbaíno ilustre, Unamuno, la de que inventen ellos, ¿no? ¿Cuántas veces no habremos oído decir yo de esto ni sé ni quiero saber? Siempre me ha parecido una frase sorprendentemente incomprensible o sorprendentemente estúpida, vamos a decir. O sea, que haya una persona que no quiere saber de algo. Pero bueno, esa frase que pues, en boca de una persona normal podría tener hasta cierto sentido, me parece fuera de lugar completamente en personas del mundo de la cultura y en personas que se reclaman como profesionales de la cultura. Decir que de algo no quieres saber, no le veo la ventaja, tampoco le veo la justificación. Entonces, y la cultura afortunadamente es un territorio muy vasto y también afortunadamente tiene territorios difusos para que no esté claramente encuadrado. Esto sí es cultura, esto no lo es, pero está claro que la ciencia y la matemática son cultura. Y entonces nosotros como manejadores del lenguaje que somos, del lenguaje escrito en palabras, también del lenguaje audiovisual en imágenes, deberíamos aprender a honrar ese modelo de lenguaje tan bien formalizado, tan bien potente, que es el lenguaje matemático, ¿no? Lenguaje en el que, y ahora me acojo a Galileo Galilei, es con sus reglas, con las reglas del lenguaje matemático, está escrito nada menos que el universo. El universo no es una obra menor, aunque no tenga copyright, digamos, salvo para los creyentes, que sí lo tiene, claro. Bueno, y esta denuncia previa, esta excursión lateral, esta consideración que yo hago sobre el desdeñamiento de la cultura científica y matemática, que también proviene de alguien que estudió ciencias, todo hay que decirlo, para que no se quede nada en el tintero, la hago para justificar mi consigna subsiguiente, que es, chicas y chicos, el Excel no es tan difícil. O sea, nosotros pudimos en su día con el WordStar, con el WordPerfect, luego con el Word a secas, luego los más avezados seguro que ya hemos podido con el PowerPoint. ¿Cómo no vamos a poder con el Excel, por favor? O sea, es cuestión de ponerse. Cuando digo la hoja Excel, evidentemente estoy usando la hoja Excel como un símbolo, pero es un símbolo muy importante porque es el símbolo de aquello que más tememos. O sea, a la hora un guionista, a la hora de atreverse a asumir una producción ejecutiva, seguro que lo que más teme es la hoja Excel, o sea, es decir, el universo de lo que es producción, con todo lo que eso conlleva.
Porque, bueno, yo tal como entiendo la producción ejecutiva y tal como la practico, yo particularmente en televisión, no en cine, o sea, en cine no voy a opinar porque no sería legítimo, pues es una función o sea, es un puesto, digamos, desde el cual ejerces la máxima responsabilidad sobre la globalidad del producto. Sobre todo en los tres pilares esenciales en los que evidentemente se subdivide, o sea, se articula el territorio de ese producto, que son el pilar creativo, sobre el que se adhieren los contenidos, todos los contenidos del producto, el pilar artístico, del cual emanan todas las ramificaciones formales, como son reparto, ambientación, caracterización, iluminación, sonido, realización, dirección, montaje, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, el pilar productivo, del cual pues, emerge, evidentemente, una miríada de ramas que se llaman presupuestos, planes de producción, cronogramas, estructuras de equipo, contratos, negociaciones, etcétera. Está claro que aquí es donde nos duele. O sea, a los guionistas es en la pata productiva donde nos duele o donde más nos duele. Porque el primer pilar, el creativo, pues no nos duele nada. Es nuestro universo por antonomasia. Allí es donde somos los reyes, los putos kings, como decía Bego esta mañana, ¿no? Conocemos el terreno que pisamos y allí nos sentimos muy seguros. En ese mundo se trabaja con ideas, con conceptos, con palabras, con historias que se reflejan en Biblias, proyectos, argumentos, tratamientos, guiones, etcétera. Pero ahí nosotros controlamos, somos los depositarios del tesoro, los que conocemos los vericuetos de los caminos que atraviesan ese territorio y los que sabemos de qué hablamos y los que discernimos lo que hay que hacer. Ahí podemos decir, oye, por favor, no molesten, déjennos trabajar, ¿no? En cuanto al segundo pilar, pues bueno, antes nadie levantó la mano diciendo que no había dado nunca una clase, luego concluiré que es que todos alguna vez habéis dado alguna clase, pero si ahora pregunto que levante la mano aquel guionista que no tiene una idea cierta y posiblemente además muy acertada de cómo habría que dirigir su guión, con qué actores habría de representarse. O sea, una serie de criterios artísticos que forman parte de esa segunda pata artística que yo llamo, de la cual pues yo no conozco a muchos guionistas que se sientan especialmente inseguros en ella. O sea, alguno habrá, pero en general la gente no le suele tener miedo a meterse en ese charco de si le dan la oportunidad de decidir o contribuir a la decisión de qué actores elegir para el reparto, seguro que se va a poner manos a la obra en el segundo siguiente y también podrá hablar largo y tendido sobre el director que le hayan asignado respecto a cómo ve él el relato en imágenes de ese relato en palabras y escenas que él le ha entregado, ¿no? Pero o sea, ahí, digamos, no creo que ahí sufra mucho el guionista, pero lleguemos a la tercera pata, que es a la que sí le solemos tener pavor. Y es eso, vamos, auténticos sudores fríos. He visto en guionistas cuando les entregan una hoja Excel, o sea, que no han tenido que hacer ellos, sino que se la dan hecha en la que tienen que analizar, ver cifras, calendarios, tal. O sea, es la agonía pura, ¿no? Y entonces, ese tipo de materiales que se generan en un departamento de producción y que, aunque no sean visibles en el acabado final del producto, son fundamentales en él porque son los que le ayudan a sostenerlo, como en los más hermosos edificios de la arquitectura. Existe una estructura invisible que los sostiene y que no busca la belleza, pero sí busca que la belleza pueda manifestarse. No reclama la estructura del primer plano, pero sí ayuda a que la vista del usuario del edificio se dirija hacia donde debe. Pues igual en una producción, todos esos materiales tan hoscos a primera vista, emanados de un departamento de producción, pues primero no son tan hoscos, no son tan oscuros y además permiten evidentemente que la producción se sostenga. Luego, decir que de eso no sabemos ni queremos saber no es un buen camino. Y esa cueva, aunque parece así, al principio te asomas a la entrada y la ves muy oscura, pero os aseguro que luego dentro se hace la luz. Y además, si también te encargas de eso, si también está bajo tu responsabilidad, os puedo garantizar, y esto pues hombre, igual que no me oigan quienes no les guste oírlo, pero puedes ayudar mucho a tu gremio original, al de los guionistas. Puedes ayudarle de muchas maneras. Por ejemplo, yo he utilizado dos que en las producciones en las que he estado como productor ejecutivo, pues he conseguido, bueno, como dependía de mí, lo he conseguido, no tiene mérito, lo decidí y ya estaba. Por ejemplo, que los guionistas cobrasen como mínimo tanto como los directores del capítulo. Si un capítulo de prime time al director se le pagaban 12.000, al guionista se le pagaban 12.000.
y nunca menos. Gracias. Y otra cosa que he conseguido y que metía siempre por sistema es en la cabecera el crédito de una serie creada por. Y detrás iba el nombre de Ignacio del Moral, Verónica Fernández, Aitor Gabilondo, Joan Barbero, Curro Rollo, Ada Hernández o Joana Martínez Ortueta, una guionista de Bilbao que estará por aquí posiblemente, y que los bilbaínos están perdiendo porque se cambió el Cantábrico por el Mediterráneo. Y pido un aplauso para ella y para su pareja, Óscar Bernácer, que también es guionista, porque acaban de ser papás y mamás. Entonces, bueno, también iba mi nombre cuando yo era creador de la serie, pero no siempre. O sea, no siempre lo he sido. He sido productor ejecutivo de series que he creado y de series que no he creado, o de series que he co-creado, valga ese palabra. En cualquier caso, eso lo que quiere decir es que sí, que podemos hacerlo perdiendo ese miedo a esa tercera pata y podemos contribuir mucho a que esa parte de nosotros que nunca dejará de estar, somos del Atlético de Madrid, o sea, que siempre seremos guionistas y otros que lo están siendo solo en exclusiva en ese momento también se beneficien de ello y ayuda bastante a la visibilidad. No lo del dinero, porque nadie tiene por qué saber lo que cobras, pero sí lo del crédito, y lo del dinero ayuda mucho a la autoestima, de la cual los guionistas también estamos muy necesitados, y creo que pone las cosas en su sitio. Entonces, para reforzar con citas, digamos, esta recomendación mía, pues aquí traigo ahora a Emerson, no el de Emerson Lake and Palmer, sino a Ralph Waldo Emerson, que decía: haz siempre lo que temas hacer. O sea, aserto que más sintéticamente se ha solido enunciar como haz lo que temas. Yo soy un forofo defensor de esa idea, haz lo que temas, al final siempre crecerás. También os confieso que un buen acicate para superar ese miedo es desplazarlo con un miedo mayor. Esto funciona siempre en la vida. O sea, si te duele un dedo y te pegan un garrotazo en la cabeza, el dedo te olvidas, te dolerá la cabeza, ¿no? Entonces, esto de desplazar ese miedo con un miedo mayor puede muy bien ocurrir cuando, habiéndote propuesto a ti que te hagas cargo de la producción ejecutiva de un producto, por ejemplo, tú ves lo bien que estás instalado en tu zona de confort y rehusas, ¿no? Amablemente rehusas, pero entonces te dicen, pues si no lo haces tú, lo hará este. Entonces tú coges, miras a este, no eres tú, eres este hipotético, a un este hipotético que está ahí, y dices, no, me lo he pensado mejor, ya lo hago yo, porque lo que estás pensando en realidad para tus adentros es este patán, este iletrado, este inútil va a coger esa serie tan hermosa que tanto me costó crear y va a llevar en la producción ejecutiva. No, para eso lo hago yo. Porque lo contrario sería como tener un hijo y ponerle de nombre Paco. O sea, bueno, Paco no, a mi hijo no me gustaría que le llamasen Paco. Entonces se le pone otro nombre, Yune, como la hija de Joana y Óscar, que es un nombre precioso. Y como, bueno, pues eso, otro acicate también es que, como para la producción ejecutiva, y aquí recojo palabras que dijo esta mañana aquí Quique Maillo, la sala de montaje. Yo esto se lo he dicho a muchos guionistas, amigos míos, que se lo recomiendo. O sea, siempre los guionistas, casi todos los que conozco, tienen la curiosidad de ir algún día a plató a ver el rodaje, lo cual está muy bien y también se aprende mucho, sobre todo sobre cómo trabajan los actores, etcétera. Bueno, una serie de cosas que no está mal aprender. Pero a mí nadie me dice, ¿puedo ir a la sala de montaje? Y yo siempre les digo, es que donde tienes que ir, donde aprenderás la verdad del misterio sobre lo que funciona y lo que no funciona de tu guión y cómo se escribe realmente en imágenes, es en la sala de montaje. Bueno, ser productor ejecutivo de un producto, al menos en televisión, te garantiza el Final Cut, que no es cosa pequeña. Entonces, bueno, pero volviendo al hilo anterior, como no quieres tener un hijo al que todo le llame Paco, pues terminas viniéndote a más. Hay gente que se viene tan a más que termina siendo presidente de la SGAE, como José Luis, que no sé si ya está por aquí, pero que va a estarlo, ¿no? O como José Muñoz, que termina siendo, que ha estado esta mañana aquí, viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco. Y hay quien viene tan a más, que termina siendo ministra de Cultura, como nuestra compañera Ángeles González Sinde, que me imagino que no ha venido aquí porque estará todavía celebrando el vicepremio Planeta que acaba de ganar. Y eso sí que felicitaciones a Ángeles, y eso sí que es aprovechar bien los tiempos muertos entre guión y guión, ¿no? O sea, para llevarte a casa un Planeta, aunque sea el segundo. Pero bueno, yo no sé lo que haría Ángeles en su etapa como ministra, pero sí conozco más de cerca lo que hace José Luis en su etapa todavía corta, pero esperemos que sea larga, como presidente de la SGAE.
Y me consta que una de las cosas que ha aprendido rápido a hacer, si es que no lo sabía ya de antemano, es a utilizar la primera persona del plural. Es decir, no porque en virtud de su alta dignidad y gobierno recurra al plural majestático, sino porque sabe que representa un colectivo de 100.000 personas aproximadamente, que por cierto no todas son guionistas, ¿no? Y bueno, hago hablo de José Luis Acosta para referirme a lo que era la segunda parte de mi afirmación, esa un poco butadesca, la que decía que el productor ejecutivo era un guionista que había aprendido a conjugar los verbos en primera persona de plural. Perdonadme, pero lo que os cuesta hacer esto a los guionistas, lo que le cuesta a un guionista hablar en primera persona de plural. Empezar las frases con un nosotros en lugar de con un yo le cuesta a un guionista tanto como examinar una hoja Excel. Le cuesta más incluso que tener que diseñar él la propia hoja Excel. Yo entiendo que los integrantes del colectivo de los guionistas... Bueno, 5 minutos, ¿no? Dios, que me lanzo. Pues trabajamos en soledad y a menudo sometidos al ninguneo, al olvido, a la falta de conocimiento y que no podemos desaprovechar ninguna oportunidad para mejorar nuestra autoestima y para autoafianzarnos. Todos hemos sufrido el olvido de nuestro nombre en la lista de invitados a la fiesta de final de rodaje de aquella serie o película que nosotros escribimos. Y bueno, ya se contó aquí esta mañana el chiste que, como lo contó Manuel, en versión políticamente incorrecta, yo lo contaré ahora en versión políticamente correcta. Era un actor tan tonto, que para tener más papel en la película se acostaba con la guionista. Bueno, pues todos lo sabemos esto, ¿no? Pero tampoco es cosa, pienso yo, de pagar con ese menosprecio del que tal vez seríamos objeto con una moneda del mismo peso y del mismo valor. Porque yo, la verdad, el día que yendo a una reunión con una cadena, acompañado de un guionista, si es el caso, le oiga empezar una frase diciendo lo que hemos previsto es lo que se nos ocurrió fue, en lugar de lo que he previsto, lo que se me ocurrió, pues ese día me arrodillaré y daré gracias al cielo. Eso todavía no lo he visto nunca. Y esto a lo mejor un guionista lo hace y su código deontológico no se lo afea, pero siempre que vayas en representación de una empresa o hables en nombre de una empresa y un proyecto audiovisual, una serie, una película, no deja de ser una subempresa dentro de la empresa que la produce, eso está prohibido. O sea, un guionista tal vez pueda usar la primera persona de singular, pero un productor ejecutivo no puede. Y esto os lo aviso para que cuando os toque llevéis esa lección aprendida. Aquí habrá guionistas que saben que yo les he reprendido por esto y si no que alguien... Bueno, no diré nombres porque nadie levanta la mano, pero los hay. Yo esto lo sé y os lo cuento pues porque al igual que Nacho Faerna o Ramón Campos o Iván Escobar o Joaquín Górriz o Ernesto Pozuelo o Javier Olivares y otros que ahora pues igual no me acuerdo, no nombro, soy uno de esos guionistas advenido a lo largo de su carrera en algún momento dado o bien en mi caso al desempeño de puestos ejecutivos en empresas de producción y particularmente, que es a lo que hoy me vengo refiriendo, es a la producción ejecutiva de series de ficción. Yo empecé a ejercer esta labor a mediados de los 90, cuando era la empecé a ejercer en series de aquí para ETV, cuando era una entelequia la función de producción ejecutiva, también la ejercí para TV Movies, para La Forta, y en aquellos años era o la gran desconocida, la figura del productor ejecutivo, o la gran manoseada, manipulada y estragada, o sea, porque el productor ejecutivo fue uso durante mucho tiempo que figurase como tal el dueño de la empresa, el empresario, aunque no se hubiera leído jamás un guión de la serie, no hubiera entrado en la sala de montaje a revisar el corte final, ¿no? Luego la he continuado ejerciendo en Madrid, en series para Telecinco, Antena 3, Televisión Española, y ahí en ese periodo que ya son 15 años ejerciendo producción ejecutiva de series de ficción, pues he aprendido cosas. Mi experiencia me ha permitido aprenderlas, pero claro, lo que me sirve para poder hablar de ellas es no solo la experiencia, sino la reflexión posterior, porque una experiencia sin elaboración reflexiva me parece que es insuficiente. También suelo decir yo que las maletas también viajan, pero no cuentan mucho sobre el viaje que han hecho. Entonces, algo hay que poder pensar sobre lo que se hace para poderlo decir, ¿no? Entonces, yo sí que, bueno, pero ya dado que mi compañero moderador no me deja, yo llegué a redactar en función de esta reflexión sobre la experiencia, un decálogo del buen productor ejecutivo. No os lo voy a contar porque no me da tiempo y además así, como veo ahí a Corcón y creo que el año que viene igual habrá encuentros en Santiago de Compostela, me invitas y lo cuento allí, yo estaré encantado de acudir. Pero, toma nota, ¿no? Sí, lo cuento, el decálogo del productor ejecutivo.
Bueno, pero para terminar de una forma un poco bonita, y no de esta forma tan traicionera, muy propia de guionista de serial diario, yo lo he sido también en muchas ocasiones, aplazando la expectativa de lo importante para el día siguiente, yo en este caso para el año siguiente, ahí es nada. Pues bueno, sí que citaré bueno, una cosa que leí una vez sobre, bueno, lo decía él, no sobre él, sino escrito por él, Walter March, que es un montador muy famoso. Su carrera ha sido paralela en gran parte a la de Francis Ford Coppola, cuyas películas, si no todas, una gran parte, o sea, la trilogía del Padrino, Apocalypse Now, La Conversación, American Graffiti, creo que, bueno, American Graffiti no es de Coppola, pero bueno, o sea, pero una gran parte de sus películas, de las películas de Coppola las montó él, y así como otras también, pero también dirigió, por ejemplo, Regreso a Oz. Y él decía que por supuesto, que contraponía, vamos a decir, la angustia que le producía dirigir con la sublimación y estado de felicidad que le embargaba cuando se metía en la sala de montaje. En la sala de montaje se olvidaba, se diluía en el universo, no existía el tiempo, se sentía absolutamente, en un estado, se sentía en un nirvana, mientras que dirigir le agobiaba de la forma más atroz. Pero él, y esta es la reflexión que yo quería hacer, escribía, no todo consiste en estar o no estar contento, porque hay mucho más. Lo ejemplificaba de una manera muy bonita, diciendo que seguro que el primer pez que salió del agua a la tierra y empezó a respirar aire no era feliz, fue muy difícil para él, pero lo hizo, y gracias a eso todos nosotros estamos hoy aquí sobre la tierra, ¿no? Yo, qué duda cabe que cuando me enfrento a las tareas de productor ejecutivo también sufro mucho más, me siento mucho más atribulado, tengo peor humor, y me canso más y tengo más estrés y más ansiedad, mientras que cuando me zambullo en las tareas de escritura me pasa lo que a March en la sala de montaje, que me olvido de todo y me siento Shakespeare y me puedo pasar horas ahí y no noto el cansancio, ¿no? Pero también continúo ejerciendo la producción ejecutiva cada vez que me dan la oportunidad, porque un poco como ese pez pionero del que hablaba March, me obligo a respirar ese aire para el cual todavía igual no estoy preparado del todo, no estoy suficientemente preparado, pero poco a poco me voy aclimatando más. Cada día me siento más seguro y puede que algún día en ese ambiente inicialmente hostil también llegue a sentirme como en mi propio hábitat. Y bueno, y gracias a eso pues tiro para adelante, igual que tiro la naturaleza y luego la humanidad gracias a aquel primer pez que se dedicó a eso, a saber qué había fuera del agua y a respirar boqueando hasta que se acostumbró. Gracias a ese pez, pues luego hubo mamíferos apareándose y correteando por las praderas, hubo personas que construyeron ciudades, ya me callo. Y también hubo personas como vosotros que aspiráis a escribir los mejores guiones, las mejores series de la historia, y que en lugar de haberos ido a dormir la siesta aquí al parque de Doña Casilda, habéis venido aquí a escucharme durante un rato. Muchas gracias.